invitarles para que vayamos a Filipenses, capítulo 3, versículo del 12 al 14. Entonces esta enseñanza o esta predicación yo la he titulado La actitud de Pablo, ¿sí? Y ustedes pueden ver ahí en esa imagen que hay como una persona corriendo una carrera. Porque precisamente cuando a veces leo textos, y bueno, y hay muchos textos donde la palabra dice que nosotros estamos como en una carrera, la vida cristiana es como una carrera, pero no es esa carrera de la que yo tengo que llegar muy rápido. Hay disciplinas en los Juegos Olímpicos o en el deporte que requiere que usted llegue lo más rápido posible a una meta, ¿cierto? La carrera cristiana es una carrera donde no se trata de llegar rápido, no se trata de una carrera de velocidad, sino que se trata de una carrera de resistencia. Es decir, es un caminar largo. Hay disciplinas en el deporte donde usted tiene que caminar o trotar por muchos kilómetros o por muchas millas, y se trata de usted aprender durante todo ese trayecto a saber manejar su respiración, en qué momento acelerar el paso, en qué momento parar un poco para poder llegar hasta la meta. Y cuando yo leo este texto pienso en esto, en una vez más como el Señor nos enseña que la vida cristiana es como una carrera, ¿sí? Que no se requiere de velocidad, sino que se requiere de perseverancia, ¿sí? Vamos a ganar en la medida que sepamos ser perseverantes. Entonces, en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Ahí ustedes me acompañan, yo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Versículo 13. Hermanos míos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, perdón. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Estamos iniciando el año 2022. Seguramente atrás en el 2021 quedaron cosas buenas, otras que no fueron tan buenas. Sin embargo, hoy quiero animarlos a través de estas palabras del apóstol Pablo para que tengamos una mirada que yo creo que Dios quiere que tengamos día a día. Recordemos que el Señor, cuando se le presentó a Moisés, le dijo: yo soy el gran yo soy. Él no le dijo: yo soy el que fue o yo soy el que seré. Él dijo: yo soy, es decir, Él es el presente. Y eso nos enseña mucho porque de esta manera Él quiere que vivamos. Siempre con nuestra mirada puesta en nuestro presente, pero a su vez mirando con esperanza lo que está hacia adelante, como dice el apóstol Pablo. Y miren, en el versículo 12 dice: no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo. Esto siempre me lleva a pensar que es una actitud de humildad la del apóstol Pablo, ¿sí? Reconocer que no lo hemos logrado. Ok, vaya, no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando del apóstol, de Pablo, que tuvo un encuentro personal con el Señor, que pasó de ser persecutor de cristianos a ser un cristiano que estuvo dispuesto a que lo apedrearan, lo encarcelaran y hasta que lo mataran a causa de Cristo. Y él, cuando le escribe a los filipenses, él estaba, lo más probable es que estaba en una cárcel en Roma, ¿sí? Y eso fue más o menos 60 años después de Cristo. Entonces, él había sufrido persecución, había sufrido cárcel y había predicado el evangelio por muchos lugares. Fue el que sembró la semilla y el corazón misionero y apostolado por muchos lugares, y por eso es que nosotros, los no judíos, hoy podemos conocer del Señor. Y él dice que él mismo no cree haberlo logrado o alcanzado. Se necesita humildad para reconocer que aunque todo lo que había hecho el apóstol Pablo hasta ese momento, aún así él dice: todavía no he terminado la carrera. Y si el apóstol Pablo lo dice, pues yo lo puedo superafirmar que yo tampoco creo que yo lo haya logrado. No porque yo me pare a que compartirles un mensaje quiere decir que yo ya sea perfecto, ni que yo ya lo tenga todo.
No. Y eso es muy importante porque siempre la persona que predica, el pastor, la persona que está acá al frente, a veces creemos que es que esa persona ya lo tuvo que haber logrado o que esa persona tiene que ser perfecta para poder servir al Señor. Y la realidad es que decimos como el apóstol Pablo, tampoco lo hemos alcanzado. Si no lo alcanzó el apóstol Pablo, imagínense yo que estoy muy lejos de hacer todo lo que él hizo. Entonces, lo primero que quiero que llevemos en mente es que nosotros no somos perfectos y que estamos en esta vida cristiana, recuerden, como una carrera, intentando todos los días descubrir la voluntad del Señor para nosotros. Y en ese caminar caemos, fallamos, y aún el apóstol Pablo reconoció su debilidad. Entonces, si usted y yo caemos o fallamos en este caminar cristiano, no piense que usted es el único, todos nos pasa. Pero en una carrera, si usted está buscando llegar a la meta, cuando uno cae, ¿qué hace? Hay que volverse a levantar, sacudirse las rodillas o donde se cayó, donde se raspó y seguir hacia adelante. Entonces, eso es lo primero que tengamos en mente. No lo consiguió Pablo, no lo hemos conseguido nosotros y no se trata de que seamos perfectos. Pero miren lo que dice en el versículo a continuación. Perdón, ahí mismo, pero en la segunda parte. Sin embargo, o sea, aunque yo no soy perfecto, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí. Ese sin embargo nos da la idea de que a pesar de lo anterior, es decir, a pesar de que no somos perfectos, de que fallamos y de que caemos, nuestra mirada, por eso el sermón se llama la actitud de Pablo. ¿Cómo vive el apóstol Pablo? Debe estar puesta hacia adelante y es específicamente hacia Cristo, dice allí. Porque Jesús te alcanzó y me alcanzó a mí con un propósito. Y cuando Él me muestra ese propósito, yo tengo que estar siempre fijando mi meta. Mi meta es Cristo. A pesar de que no sea perfecto, a pesar de que caigo y a pesar de que fallo, me levanto. Y como el apóstol Pablo dice aquí, sin embargo, yo sigo adelante, esperando. No hay que detenernos. El año comenzó el 2022, el año 2021 pasó con sus triunfos, con sus derrotas, con las pérdidas que dejó. Pero el apóstol Pablo dice, no puedo vivir allá, tengo que seguir adelante, ¿sí? Entonces, seguimos en el versículo 13 y vuelve y repite el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo le está hablando a creyentes como ustedes y como yo. Y cuando dice hermanos no está hablando solamente que le hablaba a hombres, sino a hombres, mujeres, jóvenes y niños que estaban en la iglesia de Filipos. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Y ahí quiero detenerme un poco. Aquí el apóstol Pablo reafirma su posición y dice, yo quiero hacer algo, y es que tengo que, o más bien estoy haciendo, eso es un verbo que está en un presente continuo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. El apóstol Pablo está reafirmando su posición, su humanidad, está aceptando que no es un camino fácil, que requiere de esfuerzo para lograrlo. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Josué, que era el reemplazo de Moisés, le dijo, yo te mando a que te esfuerces y seas valiente? Es lógico, si Dios le está diciendo que se esfuerce, es porque en algún momento él va a sentir ¿qué? Se va a sentir ¿cómo? Débil, ¿cierto? Y si le dice que sea valiente, es porque en algún momento va a sentir ¿qué? Miedo, se va a acobardar. ¿No nos pasa así en la vida diaria? ¿En la vida cristiana no tenemos miedo a veces? Sí. No, a veces nos sentimos que no tenemos fuerza y venimos ante el Señor, Señor, yo no tengo fuerza. Y el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Pero el Señor le dice a Josué, le dice, haz esto, pero ten en mente algo, que yo nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo.
Y el Señor nos dice en esta tarde igual, como estuve con Josué, con Moisés, con Abraham, con Jacob, yo estaré contigo. No estamos solos. Esa es la promesa que debe animarnos. Pero este es un camino que requiere esfuerzo. Si ustedes ven esa imagen, me gustó porque se ve una persona que está como luchando, que está sudando, que viene de recorrer un camino, al parecer es largo, es un camino montañoso, pero esta persona tiene una actitud de que, como que uno lo ve y está como siguiendo que hacia adelante, ¿cierto? Como que está mentalizado no en lo que ha pasado, sino hacia donde esa persona quiere llegar, ¿sí? Y miren que el apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es a veces olvidar las cosas que van quedando en el pasado, ¿sí? Cuando dejamos un país para venir acá, dejamos familia, dejamos trabajo seguramente, una vida distinta, tantas cosas que se quedan atrás, y el apóstol Pablo dice, yo estoy olvidando todo lo que está atrás y me estoy esforzando hacia seguir adelante. Y aquí yo quiero que tengamos una disposición para la palabra del Señor, porque cuando el apóstol Pablo dice olvidando el pasado, quizás es difícil a veces que nosotros podamos olvidar el pasado, ¿sí? Y yo no les estoy hablando de que simplemente hagamos de cuenta que nada de lo que pasamos de cuando éramos niños, jóvenes, o lo que vivimos hace un año, hace 2 años, ya, hagamos de cuenta que no existe. Pero el Señor sí quiere sanar nuestro pasado. Hay cosas en nuestra vida que vivimos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, adolescentes, o que han pasado seguramente recientemente, que están marcadas ahí en nuestro corazón y que tenemos que dejar que el Señor las sane, ¿sí? No es fácil dejar el pasado atrás, pero yo les animo para que pensemos en esto. En Isaías 53:5 dice lo siguiente, yo lo voy a leer aquí, y que está aquí no está allí, pero yo lo voy a leer. Dice él, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, está hablando, es una profecía acerca de Jesús, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Yo sé que conocen mucho este versículo, pero hace un tiempo, hace como 2 años, aprendí que cuando Jesús también murió en la cruz para sanarnos, él no solamente hablaba de las enfermedades físicas, sino que Jesús también murió para sanar nuestras enfermedades del alma. ¿Saben ustedes que en el alma se encuentran los pensamientos, los sentimientos, y a veces todos nosotros recibimos al Señor en algún momento de nuestra vida, pero hay heridas en el alma que no le entregamos todavía al Señor, o que no le hemos entregado al Señor? Y yo quiero invitarles para que usted le pida al Señor en oración y le permita a Él revelarle cuál es ese lugar donde todavía el Señor no ha sanado. No porque Él no quiera, sino porque nosotros no le hemos abierto nuestro corazón y nuestra alma a Él. Porque en la cruz del Calvario Él murió por nuestra salvación, Él murió por nuestras enfermedades, pero no solamente por las heridas físicas, sino también por las heridas que hay en el alma. Por eso ustedes conocen, como yo conozco y como yo he sido, a muchas personas que a pesar de conocer del Señor, de amarlo y de recibirlo en nuestro corazón, hay ciertas áreas de nuestra vida en donde todavía no hemos recibido una sanidad de parte del Señor. Y para poder hacer como el apóstol Pablo, decir que estoy olvidando lo que queda atrás, es importante sanar esas cosas que están en el pasado. Abusos físicos, abusos psicológicos, el abandono. Yo por muchos años he tenido que luchar con sanar el abandono de mi padre, porque yo no me crié con mi papá. Entonces, y yo recibí al Señor, y yo amé al Señor, y yo puedo decir que lo conozco hace más de 15 años al Señor, pero no puedo decirle a ustedes que yo solo sané de un día para otro. O sea, yo recibí al Señor y ya. Acepté que mi padre me abandonó, y acepté que sin duda alguna crecí y que no pasó nada. No, sería mentiroso decirlo. El Señor ha tenido que trabajar en mí, y yo ver a mi Padre Celestial como ese Padre que nunca me abandonó. Porque la Biblia dice que aún si tu padre y tu madre te abandonaran, con todo eso, dice el Señor,
yo te recogeré. Y mi Padre terrenal está vivo y he tenido que aprenderlo. Yo siempre digo esta frase, yo he tenido que aprender a amarlo. Porque es verdad, no me nació del corazón porque no viví con él. Pero he tenido que aprender a amarlo, a respetarlo y a cuidarlo. Y no es un proceso fácil. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene situaciones que aún a pesar de conocer al Señor, todavía el Señor no hemos dejado que el Señor sane y trate con nosotros. ¿Y cuál es una manera de poder dejar que Dios sane esto? Recordemos la palabra que está en Salmos 32, versículo 3 al 5, que está ahí citado. Por cuestiones de tiempo, no sé si lo puedan buscar, pero yo se los voy a leer. Dice el salmista David: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Cuál es eso? Lo primero que debemos hacer es no callar, sino tener la oportunidad de exteriorizarlo, de hablarlo, de confesarlo. Primeramente a Dios, pero también interesante que pudiéramos encontrar alguna persona que tengamos como un referente espiritual para poder confesarle, es decir, poder abrir nuestro corazón. David dice que mientras él guardó silencio, sus huesos se fueron consumiendo. A veces tenemos cargas tan grandes retenidas en nuestra vida que no se las compartimos a nadie y eso nos va carcomiendo todo nuestro interior. Pero es interesante que ahí dice que cuando David le confesó a Dios y pudo hablar, pudo decir lo que sentía, sintió como una sanidad y pudo sentir libertad, ¿sí? Aunque nosotros no practicamos la confesión de que vamos como en la iglesia, alguna iglesia donde va el sacerdote, y el pastor, venga a confesar mis pecados, pero sí es importante, y la Biblia dice en muchos textos que es bueno poder confesarnos y llevar las cargas uno al otro, poder decirle a alguien, no me siento bien, necesito que ores por mí, necesito que me ayudes, hay cosas que se me dificultan, o hay algún área de mi vida donde Dios todavía no ha sanado. O sea, hablarlo con Dios, pero también cuando uno lo puede contar a otras personas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno se sienta con un hermano o con una hermana y uno le puede contar, o con su esposa, o con, no sé, con alguien de confianza y le puede decir lo que siente y uno siente como libertad. Sí, como que Dios sana también a través de poder hablarlo, de poder exteriorizarlo y no quedarnos callados. Entonces, este es el día para dejar que el Señor sane nuestro pasado, porque el apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y mirando con ansias lo que viene por delante. Hay dos actitudes frente al pasado. La primera, gente que se siente orgullosa de sus triunfos en el pasado. Es que yo era esto, es que yo fui esto, es que cuando yo fui joven yo fui a no sé cuántos campamentos, yo fui misionero, yo compartí a mucha gente. Hay gente que vive orgullosa de su pasado. O hay otras personas que viven avergonzadas de su pasado, porque en mi otra vida fui esto, porque antes de conocer al Señor era alcohólico, o era drogadicto, o tenía muchas mujeres. El apóstol Pablo dice, dejar el pasado atrás, ¿sí? Ni para sentirnos orgullosos de glorias que ya no sirven para nada, ni para sentirnos avergonzados de un pasado que no va a traernos nada ahora. El enemigo es experto en usar nuestro pasado para acusarnos y para señalarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, todo eso lo estoy dejando atrás y ahora me estoy enfocando, estoy mirando hacia la meta, estoy esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Y miren lo que dice en el versículo 14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esa palabra, sigo avanzando, en el griego es epekteinomai, más o menos, no sé griego muy bien, pero literalmente significa estirarse. Y es la expresión que utilizan cuando un atleta va y ustedes ven que hay una cinta de la meta, ¿no?
entonces esa persona ya va a llegar y es como que se estira para poder alcanzarla y bueno, pasar de primero. Ese es el mismo verbo que utiliza este pasaje, y ese avanzarse es literalmente estirarme hacia adelante. O sea, no se trata de como los cangrejos, retroceder y caminar hacia atrás. Se trata de mirar hacia adelante. Dejemos de vivir y de mirar en el pasado, de lo que fue y de lo que no fue. Esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que hoy miremos con esperanza nuestro presente y nuestro futuro. Pongamos nuestro enfoque en nuestra meta, que es el Señor. Estirémonos hacia alcanzar lo que está adelante. No importa lo que hayamos dejado, lo que hayamos ganado, lo que hayamos perdido en el pasado. Eso hoy en día no importa. Lo que importa es lo que está por delante. Y yo no les estoy hablando de que en 1 año o en 2 años van a conseguir una casa, un carro nuevo. No me refiero a eso. Me refiero que nuestra meta y nuestro futuro destino está en Cristo el Señor. Dice que las riquezas venideras son mucho más grandes de las que podemos tener en este mundo. Así que si estamos en esta carrera, si hemos sentido que estamos cansados, que necesitamos levantarnos de nuevo, que necesitamos a veces ayuda en esta carrera, a diferencia de las carreras de verdad, es que aquí estamos para ayudarnos unos a otros a levantarnos. Porque no se trata de que yo llegue solo primero, se trata de que juntos podamos llegar. Entre más personas puedan llegar con nosotros, mucho mejor. Por eso hay una expresión o una frase que he escuchado, que siempre tratemos de que nuestro equipaje sea ligero para poder ayudar a otros también, ¿sí? Por eso no acumulemos. La Biblia nunca nos habla de acumular cosas, personas en nuestro corazón, de acumular el pasado, no. La Biblia nos llama a andar siempre ligeros de carga, porque de esa misma manera, en Cristo Jesús, dice la Biblia, nuestra carga es ligera, podemos ayudar a otros. Imagínense, piensen en una guerra. Los soldados, imagínense que usted como soldado lleve una maleta que tiene piedras y que pesa un montón, y cae un amigo, un compañero herido en combate. O una de dos, o cargas la maleta que traes pesada, o la sueltas y ayudas a tu compañero que está herido y lo ayudas a levantarse y a que esté a salvo. Pues de eso mismo se trata la vida, de que nosotros podamos andar ligeros de carga para poder ayudar a otros, ¿sí? Y eso es una vida completamente opuesta a lo que está en el mundo. El mundo es muy diferente. En el mundo se trata del que más acumule y el que más tenga. En el reino de Dios no se trata del que más tenga ni el que más acumule, sino el que más puede ayudar con lo que tiene. Y otra palabra clave en este versículo dice, estoy avanzando, es decir, estoy estirándome hacia la meta para ganar el premio. En esta carrera hay un premio que Dios ofrece mediante su llamamiento. Esa palabra llamamiento me encantó porque un significado o un sinónimo es vocación, ¿sí? Una diferencia es, profesión es lo que usted aprende, lo que usted estudia, pero vocación es lo que a usted le apasiona. Les pregunto a los que están a través de Facebook o a los que están aquí, ¿usted sabe qué es su pasión? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamamiento? ¿Qué es lo que te apasiona hacer? Porque a veces hay personas que su llamamiento y su vocación no tienen nada que ver con su profesión. Porque te metiste en una profesión donde podías ganar dinero o podías vivir bien, pero se aleja mucho de lo que tú en realidad amas hacer. Porque Dios cuando te diseñó para algo específico, con un propósito humano y eterno. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una pasión, algo que hace arder su corazón. La pregunta es, ¿vives conforme a ese llamamiento? Todo lo que haces en esta carrera de la vida es enfocándote hacia cumplir ese llamamiento que el Señor te ha hecho. Porque les aseguro que si nos vamos de este mundo sin haber vivido con pasión por lo cual el Señor nos creó, hemos perdido el tiempo en esta tierra. Pero lo que el Señor nos dice hoy es, sigan avanzando hacia la meta. Y si usted no tiene claro su llamado, pídale al Señor que le revele. Estoy seguro que Él lo va a hacer.
Hay que seguir avanzando todos los días, correr la carrera de la fe y no desenfocarnos de esta meta. Dios tiene una recompensa para nosotros, para aquellos que mediante Cristo aceptan y viven su llamado, el humano y el eterno. Como conclusión, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20, y ya con esto terminamos. Dice, ya usted en casa puede leer todos los versículos con más tiempo, pero dice así: su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos. Está hablando de aquellos que no están en los caminos del Señor, que no son de Cristo, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Esa es la actitud de una persona que no tiene a Jesús en su corazón. Entonces, si usted todo el tiempo está pensando en lo terrenal, evalúe su relación con el Señor. Evalúe si en verdad Cristo reina y gobierna su vida. Porque la gente del mundo vive de esta manera. Solo piensan en lo terrenal, solamente adoran al Dios de sus propios deseos. Tienen pequeños dioses en sus vidas y en sus casas. Se llama dinero, se llama placeres, se llama posiciones. Pero nosotros, miren lo que dice el versículo 20. En cambio, o sea, hablando de los creyentes, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No estar anhelando lo terrenal, sino conscientes de que somos ciudadanos del cielo y que estamos esperando con mucha alegría, con gozo, donde va a venir el Señor Jesús. Dice que somos ciudadanos del cielo y que de allí, o sea, de donde, del cielo, va a venir nuestro Señor Jesús y Él va a venir para reunirse con nosotros eternamente. Así que todos los días de nuestra vida deberíamos levantarnos y siempre mirar así, tener nuestra mirada puesta hacia la meta que es Cristo. Es decir, en pocas palabras, es volver a encontrarnos con el Señor, es volver a llegar a casa, ¿sí? A veces hacemos muchas cosas por tenemos la ciudadanía donde nacimos, pero buscamos la ciudadanía donde estamos, por ejemplo, y hacemos muchas cosas para lograrla. Pero hay algo que el Señor nos dice y es: somos ciudadanos del cielo. Y esa ciudadanía no la va a quitar nadie, ¿sí? No tiene fronteras. Y tarde o temprano llegaremos a casa, llegaremos de regreso de donde hemos salido. No estoy hablando de llegar a Colombia otra vez, a El Salvador, a Guatemala, de donde usted nació, no. Estoy hablando de un lugar donde Dios dice que hay muchas moradas, no casas moradas, sino muchos lugares para nosotros, donde podremos habitar eternamente. Esa es la carrera que damos todos los días de nuestra vida. En esta carrera cristiana tenemos que tener nuestra mente concentrados en que un día llegaremos a casa y el Señor estará ahí con los brazos abiertos y va a decir: bienvenido. Y espero que el Señor nos diga a todos: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre muchas cosas te pondré. Amén.